Patologías cerebrales, por Vanessa Moncada, Mari Tapia y Ricardo Tapia. Patologías cerebrales. Meningioma. Es un tumor que se forma en las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal justo en el interior del cráneo. Localización. Se desarrolla en cualquier lóbulo del cerebro. Síntomas: dolores de cabeza, convulsiones, visión borrosa, debilidad de los brazos y las piernas, entumecimientos y problemas del habla. Meduloblastoma. Es un tumor de crecimiento rápido conocido como tumor embrionario, desarrollándose en las primeras etapas del crecimiento. Este tumor es hereditario ya que se produce por la alteración en el cromosoma 17. Localización. Se desarrolla en el cerebelo, la parte inferior trasera del cerebro. Síntomas: irritabilidad, similar a la gripe, pérdida de apetito, aumento de tamaño de la cabeza en bebés, vómito, dolor de cabeza, mareo, coordinación, hidrocefalia. Craniofaringioma. Tumor de origen epitelial de la región sellar que se forma a partir de restos embrionarios de la bolsa de Raschke. Aparece en la infancia y adolescencia tardía. Localización. Se desarrolla con más frecuencia en los lóbulos frontal, temporal y parietal, pero pueden presentarse en cualquier región del cerebro. Síntomas: dolor de cabeza, cefalia, vómito, déficit motor, obesidad, pubertad precoz, pérdida visual, retraso del crecimiento. Oligodendroglioma. Son tumores cerebrales poco frecuentes que afectan las células llamadas oligodendrocitos que cubren y protegen las neuronas. Representan alrededor del 4% de los tumores cerebrales primarios, de los cuales un 2,5% se desarrollan en bebés y en niños. Localización. Se desarrollan en cualquier lóbulo cerebral, pero con un 50% en el lóbulo frontal. Síntomas: convulsiones, dolor de cabeza, cambios de la personalidad. Esquizofrenia. Es un trastorno de personalidad en la que el pensamiento queda distorsionado. Esto significa que el paciente siente que lo controlan fuerzas imbatibles, contra los cuales no pueden hacer nada, pero es consciente de la enfermedad que padece. Localización. Se desarrolla en el lóbulo frontal, específicamente en el córtex prefrontal, junto a las estructuras temporolímbicas y los ganglios de la base. Síntomas: alucinaciones, ideas delirantes, trastornos de pensamiento, trastornos de autopercepción, falta de energía y motivación, trastornos emocionales, retraimiento social. Síndrome de Kluver-Bucy. Es un síndrome poco frecuente que deteriora el comportamiento social y psicológico, con algunos trastornos neurobiológicos. Localización. Se asocia a lesiones en el lóbulo temporal. Síntomas: agnosia visual, comportamiento dietético anormal, hipermetamorfosis, pérdida patológica de temor y miedo, hipersexualidad, amnesia de diversos grados, afasia. Agnosia auditiva. Se manifiesta principalmente por la incapacidad para reconocer o diferenciar sonidos. No se trata de un defecto en la audición, sino en la discapacidad del cerebro para procesar los significados de los sonidos. Localización. Se desarrolla en el lóbulo temporal. Síntomas: incapacidad para reconocer el sonido verbal, incapacidad para reconocer el sonido no verbal. Dislexia. Es un trastorno neurológico que se caracteriza por graves y persistentes deficiencias en la estructura, el cual no tiene cura. Localización. Se desarrolla en las áreas cerebrales del lenguaje frontal y temporal. Síntomas: retraso para aprender a hablar y leer, dificultad para escribir, dificultad para memorizar, deterioro del habla y dolor de cabeza. Epilepsia. Es un trastorno provocado por el aumento de actividad eléctrica de las neuronas en algunas de las zonas del cerebro. La persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolables de forma repetitiva. A esto se le llama ataque epiléptico. Síntomas:
pérdida del conocimiento y temblores violentos, rigidez muscular, mareos y dificultad para hablar, sensación de desconexión con el entorno. Localización. Los lóbulos temporales de los hemisferios izquierdo y derecho son específicamente vulnerables a la actividad convulsiva. Infección cerebral. El cerebro está protegido por una membrana llamada meninge que lo recubre la misma, que se puede ser afectada en caso de infección y podría pasar al cerebro provocando una meningitis o encefalitis que puede dañar el sistema nervioso central. Localización. En cualquier lóbulo dependiendo del área afectada del cerebro. Síntomas. Produce cambios en el estado de ánimo de la conciencia, confusión, distracción, irritabilidad, disminución en los movimientos, dificultad del habla, rigidez en el cuello. Esclerosis múltiple. Enfermedad autoinmunitaria que afecta al cerebro y la médula espinal. Generalmente es leve. Algunas personas pierden la capacidad para escribir, hablar o caminar. Localizada en el lóbulo frontal. Síntomas. Alteraciones en la vista, debilidad muscular, problemas con la coordinación y el movimiento, sensación como entumecimiento, picazón, problemas de memoria. Migraña o jaqueca. Enfermedad crónica de causa desconocida que se manifiesta por crisis o ataques repentinos de cefalias. Localización. Se desarrolla en cualquier lóbulo del cerebro. Síntomas. Suelen ser unilaterales, es decir, que el dolor afecta solo a uno de los lados de la cabeza. Suelen ser pulsantes, es decir, sintiendo latidos en un lugar específico. Empeora con actividad física, vómitos, mareas, fotofobias y fonofobias. Parálisis cerebral. Se conoce como parálisis cerebral a una de las discapacidades infantiles más frecuentes. Trastorno de carácter permanente que atenta contra la psicomotricidad de la persona que lo padece. Los desórdenes psicomotrices suelen presentarse junto a problemas sensitivos, cognitivos, de la comunicación y percepción. Localizado en el lóbulo parietal. Síntomas. Ocasiona una notable rigidez de movimientos, impide que el cuerpo logre un equilibrio óptimo, obstaculiza la coordinación y el control de las manos y los ojos. Afasia. Es un trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje. Pueden dificultar la lectura, la escritura y expresar lo que se desea decir. Es más común en los adultos que sufrieron un derrame. Otra causa puede ser los tumores cerebrales, las infecciones, las lesiones y la demencia. Síntomas. Afasia expresiva. El paciente sabe lo que quiere decir, pero tiene dificultad para decirlo o escribirlo. Afasia receptiva. Se escucha la voz o puede leer un impreso, pero no lo encuentra sentido a lo que lee o escucha. Afasia anomínica. Tiene dificultad para utilizar las palabras correctas. Patología vascular cerebral. Comprende un conjunto de trastornos de la vasculatura cerebral que conlleva a una disminución de flujo sanguíneo en el cerebro, con la que consecuente afectación de manera transitoria o permanente. La enfermedad cerebrovascular trae como consecuencia procesos isquémicos de falta de sangre o hemorrágicos, derrames. Síntomas. Debilidad, cambio del lenguaje, cambio en la visión o en la audición. Trastornos sensitivos, alteración del nivel de conciencia, ataxia u otros cambios en la función motora sensoria, localizada en el lóbulo frontal. Aterosclerosis. Localización y concepto. Puede formarse en una arteria afectada por aterosclerosis. La aterosclerosis es un proceso que se caracteriza por acumulación de placa en el interior de la arteria. Característica. Se caracteriza por la acumulación de la placa en el interior de la arteria, visión borrosa o reducción de la visión en uno de los ojos. Embolia. Definición. Obstrucción en un vaso sanguíneo por un coágulo. Localización. El coágulo se origina en alguna parte alejada del cerebro, por ejemplo, en el corazón. Características. Visión borrosa o reducción de la visión en uno de los ojos, aparición brusca de mareos, pérdida del equilibrio o caída sin explicaciones. Hemorragia cerebral. Salida más o menos abundante de sangre de los vasos sanguíneos. Características.
Es causado por la ruptura y sangrado de un vaso sanguíneo en el cerebro, entumecimiento, debilidad o parálisis de la cara, el brazo o la pierna en uno o ambos lados del cuerpo. Localización. La sangre se acumula en el área por debajo de la membrana que rodea el cerebro, conocido como el espacio subaracnoide. Absceso cerebral. Es el acumulado de pus en los hemisferios cerebrales. Localización: cualquier zona del cerebro. Características: los agentes aislados más habituales son el estereococo y el estafilococo, que suelen ser pluribacterianos. Apoplejía: es un derrame cerebral por la interrupción del flujo de sangre en el cerebro. Coágulos. Características y ubicación: comporta la suspensión de la actividad cerebral y un cierto grado de parálisis muscular. Puede tener origen en las arterias del cerebro. Valismo: trastorno neurológico caracterizado por movimientos involuntarios extremadamente bruscos, amplios y violentos en las extremidades. Localización: se da cuando el hipotálamo da una liberación excesiva de dopamina. Encefalitis herpética. La encefalitis herpética es una infección grave del sistema nervioso central y el encéfalo. Características: asociada al virus del herpes simple, disminución en el grado de conciencia y en un estado mental alterado, mostrando confusión y cambios de personalidad. Encefalopatias es un grupo de enfermedades neurodegenerativas causadas por un agente patógeno transmisible que afectan tanto al hombre como a los animales. Características: pérdida neuronal, gliosis, produce demencia total. Hipoxia cerebral. Se presenta cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro. El cerebro necesita un suministro constante de oxígeno y nutrientes para funcionar. Localización: la hipoxia cerebral afecta a las partes más grandes del cerebro, llamadas hemisferios cerebrales. Sin embargo, el término con más frecuencia se utiliza para referirse a la falta de suministro de oxígeno a todo el cerebro.